Hola, bienvenidos y bienvenidas a Ahora. Hoy vamos a hablar del mercado laboral en Bogotá, específicamente de la mano de obra. De acuerdo con las cifras más recientes, la tasa de desempleo ha disminuido y diversas empresas reportan vacantes. ¿Qué está pasando con la oferta y con la demanda en los diversos sectores de la economía y el trabajo? Para empezar, un dato. En 2023 disminuyó el desempleo en Bogotá. ¿Qué es lo que lo explica? ¿Qué impacto ha tenido para la vida de las y los ciudadanos? Bueno, con voces expertas intentaremos contestar esas preguntas. Antes, titulares de otras noticias de Bogotá. 74 lesionados por pólvora ya deja la primera semana de diciembre en el país. Hoy, en el Día de las Velitas, la Delegación de Bomberos de Cundinamarca lanzó una nueva campaña de prevención. Se cumple un mes del incendio que se presentó en el barrio Meise, en Ciudad Bolívar. La comunidad dice que les han entregado ayudas, pero se sienten abandonados. Consejo de Bogotá aprobó el presupuesto de la ciudad para el 2024, el cual tendrá que ejecutar el nuevo alcalde Carlos Fernando Galán. Lanzan una nueva herramienta de inteligencia artificial con la cual los buscadores de Google pretenden ayudar a encontrar trabajo a los ciudadanos. Bogotá es una de las ciudades con mayor oferta laboral. Sin embargo, algunos sectores de la economía rotan más que otros. Por eso le ponemos la lupa a la relación entre oferta-demanda en la capital. Gracias por acompañarnos de nuevo, tanto el mediodía como en la noche. Hoy con nosotros para hablar de empleo, de desempleo, de las brechas en materia laboral, está con nosotros el economista Sergio Rodríguez Apolinar, es el director del programa de economía de la Universidad EAN. Ha trabajado antes en Planeación Nacional, en el Banco Interamericano de Desarrollo y en el Fondo Monetario Internacional. Profesor Rodríguez, bienvenido, ¿cómo le va? Mucho gusto, encantado de estar acá y ojalá poder ilustrarlos un poco en este tema, creo que tan importante para nuestra sociedad. Sin duda lo es. Y el doctor en Economía Javier García Esteves es profesor en Planificación, en Gobierno, en Desarrollo Territorial de la Universidad de los Andes. Doctor García, bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, Yamir, por la invitación. Un saludo a la teleaudiencia que hoy nos sigue en sus hogares. Decíamos al principio del dato del día que tenía que ver con la tasa de desempleo. La veremos aquí. Vean ustedes el comparativo de septiembre de 2022, 10.1 contra 9.7 de septiembre de 2023. Estamos hablando de Bogotá. Ya hablaremos de los peros, pero de los peros es de los fenómenos que esta tasa oculta, ¿verdad? Pero en principio podría ser, profesor Rodríguez, que este sea un buen dato. Sí, en efecto muestra una recuperación importante no solo frente al año pasado, sino frente pues, a los niveles que tuvimos antes de la pandemia. Entonces, ciertamente la ciudad, digamos, tiene una mejor actividad económica, ¿cierto? Bogotá pues siempre ha sido de las ciudades con menor tasa de desempleo en el país, porque obviamente es donde hay mayor dinamismo laboral, pues porque también de la urbe más grande del país. Y por lo tanto pues creo que hay algo muy positivo para resaltar ahí. No obstante pues hay que tener en cuenta que hay que mirar también los datos desestacionalizados, ¿cierto? O sea, cómo va la tendencia ya digamos quitándole estos efectos mes a mes, trimestre a trimestre, que ahí puede haber unos pequeños incrementos. Lo veremos enseguida en esos otros periodos para ver qué análisis podemos hacer al respecto. Doctor García, pero podemos celebrar diciendo es una cifra buena, pero es que en general en el país también la cifra de desempleo ha venido reduciéndose. Sí, efectivamente, lo primero que quisiera decir es Bogotá, y lo tendrán todos muy presentes, es uno de los principales motores de la economía colombiana. Cerca del 25% de lo que llaman los economistas, o lo que llamamos los economistas, el Producto Interno Bruto, el PIB, que no es otra cosa sino una forma de medir la actividad económica, todo lo que se produce, se vende en un territorio en un periodo de tiempo. Entonces nosotros en Bogotá tenemos el 25% de la economía colombiana y la Cámara de Comercio tiene registradas 350.000 empresas. Digo estos datos para darle un ejemplo a la teleaudiencia, la economía de Bogotá es tan grande como la de Ecuador, o tan grande como la de cualquier país centroamericano, excepto Panamá, que es un paraíso fiscal, y México. Todos los demás, la economía bogotana es más grande que eso. Y es importante tener en mente esto porque siempre, lo avanzaba ahorita mi colega de panel, es la que mejor le va en empleo, la que más genera empleo en Colombia.
La cifra de un dígito es, por supuesto, una gran noticia, pero me imagino, Yamit, que vamos a entrar ahorita a ver la informalidad, el desempleo de los jóvenes, el tema educativo que no termina de enganchar con lo que demanda el aparato productivo. Sin duda, para eso están invitados, para que nos ayuden a matizar un poco esas cifras que a veces engloban unos fenómenos, pero invisibilizan otros. Estas voces expertas van a ser muy importantes. En el siguiente informe hay otras más. El mercado laboral de Bogotá ha presentado un desempeño, digamos, favorable en los últimos años. Después de la pandemia ha sido una de las ciudades en las cuales ha habido una mayor reducción en la tasa de desempleo, presenta una de las mayores tasas de ocupación tanto para hombres como para mujeres y por lo tanto una baja brecha en términos de género. En el tercer trimestre de 2023 las cifras del mercado laboral nos mostraron una tasa de desempleo de 9,7%. Esta es una cifra muy importante porque es la más baja que observamos para este trimestre desde el año 2018. Asimismo, la tasa de ocupación fue del 63,6%. Y esto además representa un aumento de 294.000 personas ocupadas. Los sectores en donde más hubo incremento de ocupación o de trabajo, la construcción, en donde se vio un aumento de 66.000 ocupados y también en transporte y almacenamiento. Otros sectores en donde hubo aumento, pero en donde todavía tenemos espacio de recuperación, es el sector de comercio, de las industrias manufactureras y del alojamiento y servicios de restaurante y hoteles. Hoy estamos buscando personal, por ejemplo, de mantenimiento. Es una vacante que tenemos permanentemente en el sistema. Latoneros, carroceros, eléctricos y conductores, obviamente. En este momento no es que haya un déficit, pero hay una rotación grande, entonces siempre pues, estamos buscando permanentemente conductores. Contamos con grandes vacantes. Entre la semana estamos teniendo más de 100 vacantes al día, las estamos ofertando. De igual forma, tenemos mucha presencia de personas o aspirantes en nuestras oficinas para realizar procesos de selección. En el caso de Bogotá podríamos observar números superiores a 50.000 vacantes habilitadas. Lo que uno diría es, bueno, hay 50.000 personas que están en el desempleo que podrían entrar ahí, pero esto no es automático. Y no es automático justamente porque las empresas pueden tener algunos requerimientos que las personas que están desempleadas no. Para ser conductor necesitan tener licencia C2, no tener comparendos, pues tener experiencia mínimo de 6 meses. La gente puede presentarse, nosotros felices de tener a mucha gente y a muchas mujeres. Hemos incrementado el número de mujeres, ya en este momento tenemos aproximadamente 800 mujeres conductoras. Usualmente las mujeres tienen tasas mayores, en este caso la tasa de desempleo para las mujeres fue de 10,8%, mientras que la de los hombres fue de 8,7%. Estas brechas se han mantenido, entonces sigue siendo para nosotros un reto importante. Cuando una persona queda desempleada, pues digamos que hay como un tiempo normal en el que transita desde el desempleo hasta el empleo. Y ese tránsito pues se considera, digamos, un parte del funcionamiento normal del mercado laboral. Pero cuando hay unos desemparejamientos estructurales, es decir, lo que necesitan las empresas no es lo mismo que están buscando las personas, o también un desemparejamiento debido a habilidades que requiere el mercado laboral no son habilidades que tienen las personas, pues es donde aparece esta distancia entre la oferta y la demanda. Si bien Bogotá tiene una tasa de informalidad del 32,3%, que es la más baja en las 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, es importante que revisemos que no se nos aumente o que podamos seguir reduciendo las tasas de informalidad en estos sectores. Eso quiere decir que de cada 100 trabajadores que hay en Bogotá, hay 35 que están en la informalidad. La mayor parte de ellos son propietarios de micronegocios, es decir, personas que están con este tipo de trabajos por cuenta propia. Hay mucha gente buscando trabajo, pero también hay muchas empresas buscando personas que trabajen. Y esto es una constante, ¿sabes? A nosotros nos comentan las empresas aliadas que la gente se retira, ha sido una rotación enorme, no quieren como llegar a una estabilidad laboral. Entonces muchas personas no piensan en un futuro ni que van a envejecer. Siento que la demanda de las personas está un poquito en estos momentos bajo y tal vez sea por el tema de que ya llega diciembre y demás. ¿Cómo se ha comportado esta tasa de desempleo durante 2023? Veamos los datos que nos provee el DANE. Ahí comparamos varios periodos, por ejemplo, entre enero y marzo 12,6, entre febrero y abril 10,7, entre marzo y mayo 10,8, entre abril y junio 10,1, entre mayo y julio 9,9.
entre junio y agosto 9.2 y de julio a septiembre 9.7. Esos, profesor Rodríguez, son los datos que tenemos para ver diferentes periodos de este mismo año. ¿Cuál sería el análisis cuando usted dice tomemos lo desestacionalizado y no comparando septiembre con septiembre? Bueno, ahí vemos ciertamente una recuperación con respecto al principio del año, ¿cierto? Sin embargo, como decía, hay que tener cuidado con el último dato porque igual miramos un incremento en el último trimestre. Que es normal que suceda, ¿no? Puede ser, sí, digamos, en la temporada previa, digamos, a la época decembrina, el último trimestre del año, pues tiene esas características. Pues espero que en este último trimestre del año se recupere de nuevo, digamos, esa tendencia que venía disminuyendo. Decíamos que está entre 9.7, pero tuvo durante buena parte del año cerca de 10, pero la diferencia con respecto a enero, marzo es grande, doctor García. Que es un problema de la estacionalidad de lo que estamos comparando de temporadas en las cuales uno trabaja mucho preparando la Navidad, la época de Navidad, y luego esos empleos se pierden a principio de año. Sí, es parte de la razón. La otra cosa que podríamos situar es, hemos visto todo el año digamos, el difícil contexto macroeconómico nacional y también internacional. Hemos visto cómo el conflicto de Ucrania nos disparó los precios de los alimentos desde hace más de un año y eso hizo que subieran las tasas de interés. ¿Se acuerdan que la teleaudiencia de pronto recuerda que hace unos meses hubo una tensión entre Banca Central, el Banco de la República, la Junta y el gobierno nacional por el tema de que no subieran más las tasas de interés? Entonces sigue pareciendo una buena noticia que esta tasa sea la que tenemos hoy, de 9.7, aun cuando ha habido aumentos de la tasa de interés, la inflación no termina de dejar de subir. O mentira, ya disminuyó la tendencia que tenía, pero sigue siendo alta. Y que tengamos porque de una vez el efecto que uno espera cuando trata de controlar la inflación es que entonces se aumenta el desempleo porque las tasas de interés altas dejan de hacer rentables negocios o la idea de que gente invierta o que emprendan nuevas iniciativas que ya la tasa de interés no hace rentables. Entonces sigue siendo, digamos, un buen Decimos indicador. Que 9.7 es la tasa promedio, pero en mujeres es más alta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que explica eso? Varias razones. Una curiosa es que si tú ves los números de formación... Es un punto más alto. Sí, la brecha es... Y en Bogotá es bajita, y también en participación, en ocupación. Pero en Bogotá me llamó la atención cuando estaba viendo las cifras para el programa, que no es tan alta. Hay varias explicaciones. Una, que las mujeres participan menos en el mercado de trabajo. La tasa de participación es que tú activamente te pones a buscar trabajo, te quieres ocupar, etc. La de las mujeres es menor. Porque la siguen relegando a labores de cuidado. Correcto, a cuidados de la familia, a labores del hogar, etc. A medida que aumenta el nivel de cualificación, que eso es otro rasgo que vemos en Bogotá, las mujeres están más cualificadas, pues aumenta tu empleabilidad. Entonces, por eso quizá esto reduce el efecto que estamos diciendo de más mujeres dedicadas al hogar, pero gracias a que hay más mujeres cualificadas que hombres, tienen más tasa de empleo. Sí, profesor Rodríguez. Quisiera agregar que precisamente, como veíamos en la nota, los sectores de mayor crecimiento son construcción, transporte, comercio, y por lo menos en esos dos primeros, construcción y transporte, que es donde más se crea empleo, pues histórica y culturalmente las mujeres han tenido pues baja participación. Entonces eso también explica un poco, digamos, esa brecha, ¿cierto? Y hay, digamos, manufacturas también, ¿no? Depende de qué tipo de manufactura estemos hablando, eso también genera, digamos, diferentes disposiciones a trabajar en esos sectores. Pero eso que usted menciona me lleva al siguiente dato, que tiene que ver con el nivel de ocupación sector por sector. Esto es lo que dice el DANE en nuestro siguiente dato. En el comercio y la reparación de vehículos estamos hablando de cifras en miles de personas. Ese es el sector que más gente emplea. El segundo, el Estado, ¿no? El Estado con cerca de 723.000 personas. Actividades profesionales, medido por el DANE, esto es gente que trabaja como consultor, como trabaja en servicios. Industrias manufactureras, más de 480.000 personas. En transporte y almacenamiento, 335.000. En actividades artísticas, más de 315.000. En construcción, 238.000. En alojamiento y servicios de comida, 220.000. Actividades financieras y de seguros, 159.000. Una cifra parecida en información y comunicaciones. Más de 100.000 en actividades inmobiliarias. En los temas de electricidad, unos 74.000. Esta cifra de agricultura pareciera baja teniendo en cuenta el tamaño de la ruralidad de Bogotá.
30.000 personas. Y en explotación de minas, pues bueno, Bogotá no es minero, salvo unas cuantas canteras. Hay cerca de 21.000 personas trabajando. Datos del DANE con corte a agosto de 2023. Y aquí está, profesor Rodríguez, retratada nuestra economía bogotana. Sí, que no es muy distinta a la, digamos, la distribución que vemos a nivel nacional, ¿no? O sea, ciertamente en Colombia y Bogotá no es la excepción, el sector comercial es el que más genera empleo, ¿sí? Digamos que tiene, digamos, una masa crítica considerable, igual el Estado, digamos, el Estado es de los mayores empleadores en el país. Ahí, digamos, por lo menos en ese primer sector hay que resaltar que precisamente la informalidad es muy alta ahí, ¿cierto? Y son empleos transitorios, son empleos de temporada turística, ¿cierto? Digamos, ahí están metidos ese tipo de trabajos y por lo tanto, si bien es una masa alta, pues no garantiza, digamos, un empleo sostenido, ¿cierto? Que de pronto disminuya como ese desempleo estructural que ve uno en nuestra sociedad. A uno le hablan permanentemente, profesor García, de innovación, de la transformación de la economía, en una economía, digamos, más basada en conocimiento, más basada en tecnología, en fin, pero nuestra economía sigue siendo muy, muy tradicional. Sí, es cierto, y es una cosa, digamos, uno de los retos que deberíamos asumir con toda contundencia ya, los líderes los líderes del aparato productivo bogotano y los líderes políticos que están al frente del gobierno bogotano. Hablamos ya hay transición tecnológica, ¿no? Estamos hablando ya de inteligencia artificial, de qué efecto tendrá esto en el empleo, todo el mundo está lleno de angustia, pero también debemos decir de una vez, transiciones tecnológicas, hemos tenido varias, revoluciones tecnológicas, industriales, etcétera, y hay efectos en el empleo cruzados, o sea, se destruyen unos empleos, pero se generan otros. Y yo creo que esta debe ser la forma como debemos interpretar que estamos viviendo una transición tecnológica, no llenarnos de angustia, que entonces los jóvenes que se están formando hoy en diferentes carreras mañana van a morir en el desempleo. No, este no puede ser el mensaje. Hay que ver la historia y transiciones tecnológicas o revoluciones tecnológicas o cambios tecnológicos como hemos visto. Y curiosamente no tenemos esos sectores en los que deberíamos apostar ya para hacer esa transición a lo que hemos denominado desde hace una década la economía del conocimiento, que son sectores basados donde lo que importa es el ingenio humano, no ya las tareas manuales, no ya la construcción, sin que suene esto, por supuesto, peyorativo, son sectores igualmente valiosos, la construcción, la agricultura, tal, pero deben incorporar conocimiento, ciencia, tecnología e innovación. Usted menciona la agricultura, menciona la construcción, bueno, le menciono otros sectores. En esta misma mesa nos han dicho de empresas o de consorcios relacionados con Transmilenio, no conseguimos conductores, no conseguimos técnicos. Nos han dicho de empresas constructoras de infraestructura, no conseguimos obreros, ¿verdad? Y hay gente buscando trabajo. Nos han hablado del sector agropecuario, floricultores, cafeteros, que nos dicen, no conseguimos mano de obra. Y estos son sectores tradicionales con mano de obra no necesariamente muy calificada. Pero, por ejemplo, sectores como el de la tecnología, la industria del software, no consigue la gente que sepa de programación para sus empresas. Entonces, mi pregunta es, ahí sí, sobre esta brecha, ¿qué es lo que está pasando? Si hay miles de personas buscando trabajo y hay empresas que están ofreciendo, ¿por qué eso no calza? Bueno, lo que pasa es que nuestra economía actualmente tiene como esta dualidad un poco contradictoria, usted lo mencionaba. Hay ciertas ocupaciones que siguen siendo esenciales para el funcionamiento, ¿cierto? Para, digamos, el funcionamiento del sistema de transporte, para el funcionamiento de los sistemas sanitarios, para también, digamos, toda la cuestión de hostelería y turismo, se necesitan también, ahí lo veíamos en la nota, que requerían también ese tipo de habilidades o de formaciones, pero hay que reconocer que en Colombia hay cambios culturales, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una transición demográfica y ciertamente en la cultura actual de pronto ese tipo de trabajos tienden a ser estigmatizados de pronto entre la gente joven, ¿cierto? Y por eso es que las empresas empiezan a sentirlo, ¿cierto? O sea, si bien hace unos 10, 15 años todavía tenían un flujo estable de ese tipo de mano de obra, hoy en día ya la están viendo más difícil porque el joven ya no quiere ser conductor de bus, no quiere ser conductor de camión, no quiere dedicarse a la parcela, ¿cierto? Como vemos en las zonas rurales, ¿no? Aquí lo vemos en el Sumapaz, que dicho, digamos, campesinos, agricultores, que básicamente ellos creen que el día que ellos fallezcan nadie se va
a hacer cargo de esas labores, ¿sí? Porque sus hijos, sus nietos ya se vinieron para Bogotá o están estudiando cosas totalmente distintas. Entonces yo creo que también hay que tener en cuenta eso, que hay un cambio cultural en las aspiraciones laborales, educativas, incluso de ocio, ¿no? O sea, qué es lo que los jóvenes quieren hoy, porque pues ese es el flujo de mano de obra que vamos a tener. ¿Qué dicen sus análisis? Yo agregaría 2 elementos a lo que está diciendo aquí el profesor Rodríguez. Uno es, hay una tasa de desempleo que llamamos los economistas friccional, natural, y es una tasa mínima del 3 o el 4% en la que ocurre eso que usted estaba señalando, Yamidi, es la dificultad que las empresas tienen una demanda por unas cualificaciones específicas y la oferta de trabajo, o sea, las personas que están buscando trabajo no cumplen con esas características que necesitan las empresas. De hecho, me acuerdo de un estudio del Banco Mundial de hace unos años, prepandemia por supuesto, que decía que el 60% de los empresarios colombianos no estaban conformes con las habilidades que tenían sus trabajos y con lo que contrataban. El 60%, o sea, es una tasa muy alta, un porcentaje muy alto. Se resignaban a contratar lo que había. Sí. Pero en los sectores que usted mencionaba, y de acuerdo con lo que dice el profesor Rodríguez, ocurre, por ejemplo, que en la agricultura está todo el tema de expectativas, o sea, la juventud con todo el genuino derecho ve mejores perspectivas en el mundo urbano y el mundo rural pues no tiene tecnología, no tiene ingresos, trabajos bien remunerados, no tiene infraestructuras para el ocio, etc. Entonces es perfectamente genuino y esperable que migren. Entonces, y ha habido desde varias décadas, en Colombia lo hemos visto, una migración acelerada campo-ciudad. La tercera cosa es, en este tema que estamos diciendo de que hay unas ofertas de trabajo, hay unas vacantes, 60.000, escuché, me pareció, y no hay quien los ocupe. Ahí juega un papel muy importante algo que existe en la institucionalidad bogotana que se llaman las agencias de intermediación laboral, tanto el Observatorio de Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Económico como la Cámara de Comercio juegan ahí. Ahora que usted menciona lo de software, hay una iniciativa de clúster de la Cámara de Comercio, tiene 16 sectores tiene iniciativa de clúster. Una de ellas es software y otra diseño, otra hotelería, etc. Y lo que busca es, por ejemplo, superar cuellos de botellas, pero uno de los cuellos de botella era que no hay suficiente personal cualificado para eso. Y eso significa que hay que hacer entre todos la programación, diseñar una estrategia de cómo en el mediano plazo, porque no es del corto, cualificamos las personas que puedan cubrir esas vacantes. Hay un punto, digamos, una franja gris en la que nos hablan de, no, estos son trabajadores de la tecnología o que usan la tecnología, pero hay otros que dicen, no, eso es una forma de ocultar un trabajo precario. Me refiero a quienes son repartidores de determinada aplicación de domicilios o quienes tienen una moto y prestan un servicio de transporte mediante una aplicación. Entonces dicen, no, esos son empleados, son emprendedores del mundo digital. Y yo digo, no, eso es un trabajo precario de alguien que debería estar empleado, pero que no, que al final termina contando como un cuentapropista. ¿Cómo hacemos para sincerar esas cuentas? Porque eso nos podría llevar a que las cifras fueran más reales. Más realistas, sí. Claro, y esa polémica la hemos visto en los últimos meses, ¿cierto? Y de hecho hace parte pues, de las propuestas de la reforma laboral que todavía no se ha pasado, de mirar pues cuáles son las condiciones de ese tipo de trabajos, ¿no? En las plataformas digitales, si están de verdad pagando prestaciones, si de verdad eso representa un empleo estable para esos trabajadores. Muchas veces en realidad la preferencia por ese tipo de trabajos es o por necesidad, ¿sí? Plana necesidad, o porque simplemente permite una flexibilidad que de pronto en otro tipo de empleos más tradicionales pueden no tener, ¿cierto? O sea, pueden dedicarse toda una mañana a trabajar en eso y en la tarde se dedican a otra cosa, pero entonces de nuevo eso también es un signo de precarización, porque implica que para tener un ingreso más o menos decente, tienes que hacer 2 o 3 trabajos en el día, ¿sí? Doctor García. Yo creo, estuve mirando las cifras también para prepararme para el programa y encontré que hay 15.000 registrados en Rappi en Colombia y 80.000 en Uber. Son cifras en todo caso no despreciables, pero que no son el grueso del empleo. Vimos ahora en su gráfico que eran 700.000 en el primer sector. Sí, exacto, míralo, ahí está, comercio, reparación de vehículos, y 700.000 en la administración pública. O sea que estos mal contados 100.000 de Rappi y de Uber, pues
no se compadecen con las grandes cifras de los sectores que son por ejemplo, motores. con la gente que se dedica a actividades inmobiliarias en Bogotá. Exacto. Y coincido con lo que ustedes todos han dicho, ahí hay un tema de derechos laborales. Europa ya lo resolvió en Inglaterra, en Francia y Alemania. España. Ya está claro, España, gracias, que está claro que Rappi o la plataforma que se escudan bajo ser una plataforma tecnológica y que son intermediarios entre la oferta y la demanda, entonces que no cubre derechos. Ahí ya lo resolvieron, ya hay sentencias de la justicia diciendo ustedes tienen que hacer el contrato, y un contrato tiene protecciones sociales, o sea, aportes a pensión y aportes a seguridad social. Yo creo que algo de esto hay que hacer en Colombia, o sea, estas personas hay que formalizarlas y hay que sobre todo trabajar porque se avance en derechos laborales, que es un poco el otro tema que me imagino que avanzaremos ahora con la informalidad. Ese es nuestro siguiente dato que abordaremos justo después de las noticias que prometimos actualizar en esta emisión. Hoy, en el Día de las Velitas, las autoridades reforzarán el llamado para evitar la manipulación inadecuada de pólvora. Daniela Espitia nos tiene información para Bogotá y Cundinamarca. Daniela. Yamid y televidentes, buenas tardes. Llegó el famoso Día de Velitas en Colombia, uno de los más críticos por el uso de pólvora en el país. Es por eso que estuvimos acompañando a la delegación de bomberos de Cundinamarca en el lanzamiento de la campaña Pásala Rico con Cero Riesgos, que busca justamente eso, reducir el número de quemados y lesionados por pólvora en el país. Aquí les contamos las cifras en el departamento y a nivel nacional. 7 quemados y una víctima fatal ya deja el uso de la pólvora en Cundinamarca en lo corrido de diciembre. Una víctima fatal debido a una explosión producida el pasado 1 de diciembre en jurisdicción del municipio de Facatativá. En el país la situación tampoco es la mejor. Según cifras del Instituto Nacional de Salud, con corte al 6 de diciembre ya se presentaron 74 lesionados por pólvora, un dato que ya superó al del mismo periodo del 2022 que tuvo 60 casos. En caso de una quemadura, ¿qué no debemos hacer? No debemos poner hielo directamente sobre la quemadura, porque esto va a empeorar ese proceso inflamatorio y va a empeorar la quemadura y los daños sobre la piel. No debemos poner limón, no debemos poner sustancias adicionales, ni café, ni panela, ni jugos o aguas diferentes. La única cosa que realmente debemos hacer es poner el agua directamente sobre la quemadura a la temperatura a la que sale del grifo. El alcohol adulterado es otro de los riesgos durante la época navideña. Los expertos brindan recomendaciones para reconocer sus efectos. Las alteraciones neurológicas son las más frecuentes, por ejemplo las convulsiones, que son los movimientos anormales, que la persona que tome una bebida alcohólica no despierte, es decir, que uno la llama y no despierta, que presente alteraciones visuales, visión borrosa, que vea doble, que no vea. Todas esas alteraciones son importantes consultarlas inmediatamente al servicio de urgencia. Y es que hasta las chispitas mariposa, que parecen inofensivas, pueden generar afectaciones en la visión. Si llegan a haber caídas de partículas en los ojos, pues es muy importante, ante la sensación de un sucio o un mugrecito en el ojo, lavarse inmediatamente, evitar manipular el ojo, porque puede producir más daño que el que inicialmente se tenía. Con la campaña Pásala Rico con Cero Riesgos, las autoridades de Cundinamarca invitan a la ciudadanía a evitar la manipulación inadecuada de artefactos pirotécnicos. Ante todo, y teniendo en cuenta lo que establece la Ley 670, la cual pues desarrolla parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, es la defensa de nuestros menores en estas festividades, teniendo en cuenta que ellos son, digámoslo, los más vulnerables en este tipo de situaciones que se presentan en estas festividades. La Defensoría del Pueblo también hizo un llamado especial a las entidades territoriales de Nariño, Antioquia y Bogotá, porque en la vigencia pasada fueron las zonas con mayor número de casos de lesionados. Tras la aprobación de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes, los congresistas de algunos partidos, como el Centro Democrático y Cambio Radical, citaron una moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Entre los argumentos de la oposición está el incumplimiento de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias del jefe de esa cartera ante una inminente crisis que atraviesa el sistema de salud. Según mencionan, el anuncio se produce además de esos hechos de la crisis del sistema de salud por las recientes declaraciones del ministro, en las cuales hubo una polémica sobre la atención del COVID-19 y la vacunación en el país. Esa moción se definirá en la plenaria de la Cámara de Representantes.
Está por cumplirse un mes del incendio ocurrido en el barrio Meissen, en donde hubo locales y viviendas afectadas. Andrés Zapata, la situación del sector hoy. Hola para usted, muy buenas tardes, y para todos los televidentes de Ahora un cordial saludo. Así es, a 2 días de cumplirse un mes del voraz incendio que dejó más de 20 viviendas afectadas y pérdidas millonarias, este es el panorama actual aquí en el barrio Meissen. Y es que hay que recordar que este sector se identificaba por ser de locales de montallantas. Ahora es un lugar desolador. La comunidad lo que pide es que haya celeridad en las entregas y ayudas de la alcaldía. El sábado para mí va a ser muy duro, porque yo le digo, es muy triste tener uno lo que tiene y en un segundo la candela uno quedar así como estoy yo acá, con las manos cruzadas, sin trabajo, sin local, sin herramienta, sin el sustento para mis nietos, para mis hijos. Eso es muy duro. Como don Jorge Triana, los habitantes y comerciantes del barrio Meissen recuerdan con tristeza las pérdidas que dejó el incendio. Eso fue tenaz, fue caótico, hasta inclusive yo he tenido sueños, pesadillas con ese día, porque fue muy tremendo. Casi nos quemamos con un viejito, casi nos quemamos ahí. Este Meissen siempre se ha caracterizado por el movimiento del comercio de las llantas, y a raíz del incendio esto quedó totalmente olvidado, quedamos todos a la margen de ahí. Unos 8 millones de pesos por el momento, o sea, lo que llevo perdido en el comercio por el momento. Pongámosle, hubieron muchachos que trabajaban en los locales, se les quemó las llantas, el material, compresores. En mi herramienta, hermano, se me fueron por ahí de 70, 80 millones. Son herramientas que son costosas, ¿sí? Pero, hermano, mi Dios ya vuelve y me dio un punto de apoyo. Estas son nuevas. Con la voluntad de Dios me tocó volverme a endeudar de nuevo para volver a empezar de nuevo, porque lo que recolecté que día pues no me da para... Y todavía apenas estoy empezando. Y aunque entre los mismos residentes se han apoyado para reactivar la economía, expresan que al principio sintieron apoyo de la alcaldía, pero después de un mes se sienten olvidados. Donde hicieron unos tipos de compromisos que ya se comenzaron a incumplir. Ejemplo, gas natural, que nos había prometido 0 costos, nos están cobrando una visita de 68.000 pesos. Lo que esperamos es que el gobierno nos ayude con la donación que dijo que a cada comerciante le iba a dar, pero ya llevamos un mes. Vuelvo y lo digo, no nos han dado respuestas si sí o no nos van a hacer ese desembolso. Ahorita, por ejemplo, ya termina esta administración y yo creo que ya nos quedamos así, porque a ver que el próximo año ya cambia la administración, ya nos quedará esto olvidado. La comunidad seguirá unida reconstruyendo las viviendas y reactivando la economía, y esperan que antes de que termine el año se establezca qué fue lo que produjo el incendio. Hablemos ahora del lanzamiento de una nueva herramienta digital que por medio de inteligencia artificial une los buscadores de Google con las personas que están buscando empleo. Cristian León tiene los detalles. Efectivamente, qué gusto saludarlo a usted, a la mesa de trabajo y a todas las personas que se conectan con Ahora. Es una nueva herramienta, Bogotá Trabaja Te Conecta. ¿Y en qué va a servir? Pues permitirá, por medio de una alianza con Google, que la inteligencia artificial ayude a entender mejor y agilizar el proceso de las personas que están en búsqueda de empleo. Pero que sea el gerente general de Ágata, Manuel, por favor, expliquémosle a las personas cómo funciona, desde cuándo está funcionando, cómo se pueden inscribir y además también a las empresas. Si ustedes son personas que están buscando trabajo o son empresas que están buscando talento, desde el día de hoy estamos lanzando una nueva plataforma que se llama Bogotá Trabaja Te Conecta. Ingresando a bogotatrabaja.gov.co y creando un usuario con una clave que les permita tener sus hojas de vida o crear las vacantes que están necesitando, van a poder modernizar toda la experiencia de empleo, de la búsqueda de empleo, de la búsqueda de talento, para tenerlo más fácilmente. Detrás de esto vamos a tener inteligencia artificial que, entre otras cosas, nos va a permitir mostrarle a cada persona o cada empresa cuál es ese puntaje que hay entre la hoja de vida y la vacante, para ver si efectivamente hacen ese match, que en otras palabras es un Tinder del empleo.
¿Y cómo funciona esa unión o esa conectividad entre la persona que busca empleo y la empresa? ¿De una vez hay una cita o tiene un proceso previo? ¿Cómo es eso? Si yo soy una persona, voy a poder buscar todas las vacantes que están disponibles. A partir de las vacantes que voy encontrando, veo las calificaciones, los puntajes que me está dando para saber en cuáles de ellas podría ser el candidato ideal para que me llamen a una entrevista. Si me gusta, me puedo postular. En cambio, si soy una empresa, voy a crear esas vacantes, voy a recibir automáticamente los resultados de todas las personas que se han presentado, pero también de personas que no se han presentado dentro de la herramienta, de las cuales hay la hoja de vida, y así podré tomar la decisión también de contactarlas directamente. Un ahorro también de tiempo y de personal para empresas y para la persona que está buscando empleo. Va a ser más corto, más rápido, más eficiente. Un ejemplo: en una empresa hoy las personas se demoran de talento humano 30 minutos, entre 20 y 30 minutos, clasificando todas las hojas de vida para encontrar cuáles son esos 3 o 5 candidatos ideales para comenzar las entrevistas. Ahora esto pasa a ser un proceso automático gracias a la inteligencia artificial. Bueno, le agradecemos mucho. Recordemos que también esto ya existía. Lo que se está haciendo es la actualización y la unión con Google para la inteligencia artificial. Y en el proceso de esa búsqueda de empleo de Ágata se han ya 260.000 vacantes. Por supuesto, estaremos atentos al funcionamiento de esta alianza y de esta herramienta digital. Continúen con más ahora. Gracias, Cristian. El Consejo de Bogotá aprobó el proyecto de presupuesto de Bogotá para 2024 y con esa decisión la nueva administración, la de Carlos Fernando Galán, tendrá a su disposición 33.2 billones de pesos, 26 de ellos destinados a la inversión, 4 irán para gastos de funcionamiento y 2 para el servicio de la deuda, para pagar préstamos del distrito. En Ahora, un podcast a las 6 de la tarde, hablaremos de la estrategia Barrio Vital que llegó a Las Cruces, también de los detalles del plan de movilidad de Cundinamarca para Navidad. Regresamos en segundos para seguir hablando de la brecha laboral y de cómo prepararse desde el sector educativo para subsanar las competencias que todavía no encuentra el sector productivo en la gente que busca empleo. Acompáñenos. Gracias por continuar con nosotros. Desde el principio del programa hemos mencionado una palabra que habla de la economía del rebusque, pero no solo de la economía del rebusque, hablamos de informalidad. ¿Cuál es la tasa de informalidad en Bogotá? 33.4%, pero veamos eso en contexto. Entre enero y marzo de 2021 fue 38.2, entre enero y marzo de 2022 fue 34.7 y entre enero y marzo de 2023 fue 33.4. Aparentemente ha venido bajando. Y esa podría ser, profesor Rodríguez, una buena noticia, pero como digo, aquí hay cosas que valdría la pena matizar. Claro, pues en primer lugar, 33% sigue siendo un porcentaje alto, ¿cierto? Si uno lo mira en niveles. Y pues la recuperación obedece pues a la recuperación del sector formal, ¿no? A medida que el sector formal se ha venido recuperando en la pospandemia, pues ha permitido crear más empleos formales, como los conocemos. Y como le decía, hay que tener cuidado con la cifra, con el nivel, porque sigue siendo un número alto. Eso implica que todavía, incluso, como lo mencionaba aquí el profesor, la economía más grande de Colombia, que es la economía bogotana, todavía, digamos, tiene estos niveles de informalidad, ¿cierto? Uno esperaría que fueran todavía mucho más bajos. Y pues también hay que tener en cuenta, bueno, cuáles son los ingresos de estas personas que están en la informalidad, ¿sí? Alcanzan a un ingreso mínimo, superan la línea de pobreza, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Pero resulta, profesor García Esteves, que uno ve que empiezan a disminuir las cifras de informalidad. Y eso es bueno, particularmente porque es que además, por ejemplo, hay mucha gente migrante buscando trabajo, o sea, la cantidad de gente que podría estar buscando un oficio informal o que está desempeñando un oficio informal, ese número de personas ha crecido. Sí, es una buena noticia esta reducción de la tasa de informalidad por al menos 3 razones. La primera, que en el futuro, que disminuya la informalidad significa que tendremos abuelos con protecciones, es decir, con pensiones, con seguridad social, etcétera, porque estamos aportando hoy a eso. Trabajos formales, para recordarle a la teleaudiencia, significa que aportas a seguridad social, a pensión y a salud, y que tienes ingresos suficientes, o dignos o que están acordes a tus necesidades familiares. Entonces esa es la primera, digamos, el primer efecto. Hoy
hoy en Colombia solo 1 de cada 4 abuelos tiene pensión. Los otros 3 dependen, ¿no?, de los programas gubernamentales de Abuelos en Acción, no recuerdo cómo se llama. Y una cosa que se llama beneficios económicos periódicos. Exacto. Entonces, que disminuya la informalidad significa que en el largo plazo tendremos más abuelos con pensiones, y eso es una gran noticia. La segunda es por un tema que se llama trayectorias laborales, y es algo se ha instalado, en las noticias lo vemos también, algo se ha instalado en nuestras familias, en la forma como contamos los temas laborales, y es que estudiar no sale a cuenta, ¿no? Y que hay tantos profesionales desempleados. No estamos viendo la foto completa, es mi primer mensaje, trayectoria laboral es un concepto que nos ayuda a entender que, claro, los obreros de construcción o los trabajos menos cualificados, y con esto no quiero que suene despectivo, no estoy despreciando esas valiosas labores, pero aunque estas labores que ya mencioné tengan menos tasas de desempleo, o sea, yo soy obrero de construcción, encuentro trabajo más rápido que un profesional en medicina o en fisioterapia o lo que sea. Me demoro más siendo profesional en buscar empleo, pero una vez consigo empleo, mi trayectoria a lo largo de la vida es mucho mejor, porque tendré mejores ingresos, tendré siempre trabajos formales, o la mayoría de las veces trabajos formales, y cuando esté en mi edad adulta, 40 o 50, tendré empleos estables. Entonces, no ocurrirá lo mismo, y estará la mayoría de la teleaudiencia de acuerdo conmigo en que no ocurrirá lo mismo con los que no están cualificados. Entonces, la apuesta aquí para reducir la informalidad es ante todo educativa, y por educativa no solo estoy diciendo lo profesional, los abogados, que tenemos muchos, etcétera, sino también lo técnico y lo tecnológico, que también tienen menores tasas de desempleo y mejores trayectorias laborales. Y entonces ahí tendríamos que evaluar qué está haciendo esas academias técnicas y tecnológicas. Menciono, por ejemplo, solo las que hay en el corredor de la Caracas. Hay montones, cientos de ellas. Y mi pregunta es, ¿realmente cuál es la empleabilidad de quienes salen de allí? Les venden una técnica, una tecnología y salen al mercado laboral e igual no encuentran trabajo. La pertinencia de lo que aprendieron, la calidad de lo que aprendieron para emplearse. También ocurre con las universidades. Y usted, que trabaja para la Universidad de AN, profesor Rodríguez, ¿cómo lo ven desde allá? Bueno, digamos que pues tiene que ver mucho también con la preferencia de los mismos estudiantes, ¿cierto? Digamos, de las personas que aspiran a ser parte del mercado laboral en algún momento. Esas aspiraciones suelen ir mucho por el lado, digamos, de la psicología, de las ciencias administrativas, del derecho, ciencias contables y financieras, y yo creo que eso es un poco lo que responden todos estos institutos de técnicas y tecnologías, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que obviamente estamos generando un exceso de ese tipo de habilidades, de ese tipo de formación, y básicamente pues estas personas se están graduando pues a un mercado que puede ya estar saturado, ¿cierto? O que la rotación es muy baja, o de pronto por el mismo exceso de oferta de esas capacidades, también la remuneración tiende a ser baja o no incrementa mucho en el tiempo, y ahí es cuando, pues digamos, hay frustraciones, ¿sí? Entonces, como venía diciendo, digamos, la idea es que tanto las universidades como los institutos tecnológicos miren exactamente cuáles son las tendencias del mercado y empiecen a ofrecer y a promocionar las habilidades que en realidad el mercado está necesitando, donde no está saturado. Entonces hablamos de habilidades tecnológicas, de habilidades científicas, ¿sí? Entonces, claro, eso implica una inversión para las universidades, ¿sí? Porque es mucho más barato formar en derecho y administración o economía que formar en ingenierías o formar en carreras tecnológicas, ¿no? Tecnológica me refiero de las tecnologías de información, ¿sí? Claro, por supuesto. Y profesor García, en su opinión, ¿cómo hacer para que eso que están estudiando los jóvenes, las personas en cualquier nivel de su vida, porque al final la educación hoy es un aprendizaje, es un proceso continuo, para que eso calce con lo que el mercado laboral está necesitando? Sí, este problema se le conoce como un problema de pertinencia, y es que lo que enseña todo el sistema educativo, ¿no? O sea, universidades, centros de formación técnica y tecnológica, incluso la educación media, ¿no? Esto que formaba antes pues soldadores o cosas por el estilo, nunca ha respondido de forma dinámica a lo que demanda el aparato productivo, las empresas. Esto, tenemos el ejemplo habitual, muchos lo recordarán, de que tenemos demasiados abogados, y había un índice, había una comparación internacional que nosotros tenemos
430 abogados por cada 100.000 habitantes y Japón solo tiene 72, Japón solo tiene 23 y Francia solo tiene 72. O sea, nosotros tenemos un montón de abogados, pero el ajuste de la oferta nunca se ha hecho. Ocurre lo mismo con lo que decía el profesor Sergio, hay nuevas tareas que están demandando gente y que el sistema educativo no está respondiendo. Y por el contrario, también hay tareas que ya no se están ocupando, no damos nombres para no generar pánico, pero esas tareas ya no tienen demandas porque hay softwares que ya reemplazaron esas tareas. Hay inteligencia artificial que empezará a reemplazar esta tarea. Y entonces ahora todas las universidades están en este momento, o la mayoría de universidades, repensando cuál es el rol. Y una de las características que empezamos a ponernos como un denominador es lo que hay que enseñar es a aprender a lo largo de la vida, a solucionar problemas, a entender métodos de cómo se enfrentan retos, y las áreas de conocimiento son apenas referentes. No tienes tú que volverte economista o fisioterapeuta, sino que tienes que entender cómo se resuelven retos en la vida cotidiana y social. ¿Cuáles son las actividades de mayor crecimiento para poder determinar si ahí hay unas oportunidades laborales? Ese es nuestro último dato para hoy. En temas de mujeres, o en actividades relacionadas con las profesiones en las que las mujeres se emplean, administración pública y defensa hay más de 54.000 personas, en comercio y reparación de vehículos más de 30.000, en industrias manufactureras más de 29.000. Y vean ustedes que en los hombres hay otras actividades, transporte y almacenamiento, más de 44.000 personas, comercio y reparación de vehículos, más de 34.000, actividades profesionales científicas y técnicas, más de 30.000. Esos son número de personas que encontraron ocupación en cada área entre 2022 y 2023. Los sectores, profesor Rodríguez, que están generando nuevos empleos no son necesariamente sectores nuevos. No, efectivamente, de pronto ahí resaltaría la última barra para los hombres, actividades profesionales científicas y técnicas. Tengo entendido que hay un crecimiento importante de la demanda por científicos de datos, analistas de datos, inteligencia de datos, y creo que digamos ahí hay una oportunidad grande, no solo para los hombres, ojalá también las mujeres participaran mucho más de ese sector, porque ese precisamente es el sector, digamos, que va en el mediano plazo a crear muchas más oportunidades laborales, y es ahí precisamente, volviendo a nuestra discusión de ahorita, hacia donde deberían converger las instituciones educativas, ¿cierto? Formar en esas habilidades técnicas, científicas que va a requerir el mercado muy pronto. Profesor García, ¿cómo hacer para superar estos estereotipos, esos prejuicios que hay de, no, mire, las mujeres no tienen que estar en el comercio o en actividades manufactureras? No se supone que, digamos, al final eso no depende específicamente de una labor de género. Es decir, es muy llamativo que sean esas actividades donde se generen empleos para mujeres. Sí, es un cambio cultural en marcha, de los cambios más importantes de hace décadas a nivel global. En algunos países se ha vivido de forma más acelerada y más honda. En Colombia empezamos a ver cambios importantes en la forma como entendemos la relación hombres y mujeres, y efectivamente no hay ninguna consideración de peso para decir que mujeres no pueden ocupar cargos de hombres, o algo que de pronto quizá cosas de fuerza y eso, excepto eso, en las demás labores pues son las mujeres con igual capacidad cognitiva y física y psicológica para asumir los retos de las ocupaciones. Y que oficios tradicionalmente desempeñados por hombres, como el de los conductores del sistema de transporte público, hoy vemos mujeres que lo hacen con toda dedicación, con todo cuidado, y lo que debemos hacer nosotros es intentar ir derribando uno a uno esos prejuicios. Por ejemplo, esas actividades científicas, técnicas, la posibilidad de que las mujeres también estudien carreras relacionadas con matemáticas, con ingeniería, debería ser algo que discutamos cada día en nuestras casas. Bogotá es una de las ciudades donde, decíamos, hay unas menores cifras de desempleo y también de informalidad, pero ¿y qué dice la gente? Cuando le preguntamos a la gente cómo le ha ido buscando trabajo, aquí están sus respuestas. Creo que el mercado laboral está un poco competido porque además de que salen muchas personas sin experiencia laboral y demás,
pues también tenemos pues el contexto de los extranjeros. Estoy interesada porque por oficios varios, pues me gusta asear, pues tener todo limpio, ¿sí? Y pues soy madre cabeza de hogar, tengo 2 niños y pues estoy muy interesada en buscar trabajo acá en Transmilenio. Me gustaría aspirar al cargo de conductor o operador de cualquier máquina operativa. La idea es conseguir conseguir un mejor empleo para tener una mejor calidad de vida a nivel profesional. De aquí a mañana también tener un buen cargo en Transmilenio. A eso aspiro, por eso vine acá a postularme en Transmilenio. Estoy aspirando al cargo de seguridad, pues la verdad casi no están solicitando para empleados así, pues casi trabajos así casi no hay. El mercado laboral en Bogotá ha estado muy complicado porque la verdad ahorita ha habido como mucha demanda y mucha gente que llega a diferentes lugares del país buscando una mejor oportunidad de vida. ¿Por qué en Transmilenio? Porque fue una oportunidad que me informaron, entonces por eso estoy aquí presentándome. Tenemos aquí con nosotros a un experto de la Universidad de los Andes, a otro experto de la Universidad EAN y Melissa Guevara, que ha preparado la información para este especial periodístico. Está en la Universidad Javeriana con otro analista que nos da otras perspectivas sobre este asunto. Melissa. Muy buenas tardes, Yamit. Qué gusto saludarlo a usted, a los invitados en estudio y por supuesto a todos los televidentes de ahora. Pues para continuar con el tema del día me acompaña un integrante del Observatorio Laboral de la Javeriana. Bienvenido, Iván, y hablemos de cómo está el mercado laboral en Bogotá. Muy buenas tardes para ti, Melissa, y para toda la audiencia. Yo te cuento que el mercado laboral en Bogotá tiene unas cifras alentadoras en el sentido de que viene disminuyendo la tasa de desempleo, está por debajo del 10% y probablemente continúe disminuyendo un poco más con cómo va la economía, y digamos que en general tenemos cifras positivas de generación de empleos formales que generan protección social para las personas que trabajan. Y bueno, ustedes desde el observatorio están en constante investigación. De pronto hablemos en esta materia si se puede segmentar la población bogotana, ¿cómo está? Bueno, pues Bogotá es una ciudad muy dispersa que tiene sector rural, por ejemplo en Usme, en Sumapaz, sector urbano, sector industrial. Podríamos decir que en el sector rural se concentra la mayor parte de la informalidad, pero que en industrias como la manufactura o el comercio, la educación, la salud y particularmente en el sector servicios y tecnologías y servicios profesionales va al alza en la generación de empleos y empleos formales. Tenemos cifras donde por debajo del 40% de las personas están en informalidad, es decir, contrario a lo que pasa en el resto del país, la mayoría de personas están en la formalidad, es decir, tienen acceso a protección social, y adicionalmente la mayoría de personas que van a trabajar están ocupadas, es decir, que la gente termina de estudiar o sale a trabajar y le genera más facilidad conseguir empleo en Bogotá que en otras ciudades del país. Iván, pues muchísimas gracias y esperemos pues que este año que entra 2024 la oferta y la demanda realmente se encuentren en materia de mercado laboral en Bogotá. Ya me continúe usted en estudio. Gracias, Melissa. Volvemos aquí para conclusiones, reflexiones, recomendaciones. Comienzo con usted, profesor Sergio Rodríguez Apolinar. Bueno, sobre este tema, obviamente hay que reconocer que hay una brecha entre lo que las empresas están demandando y aquellas capacidades en las que los colombianos están formando y específicamente los bogotanos, que es donde está, digamos, la mayor oferta educativa del país. Y creo que ahí hay que hacer un trabajo conjunto. ¿Sí? Entonces el trabajo conjunto debe ser entre la empresa, la universidad, las otras instituciones educativas y obviamente el gobierno tiene que, digamos, también entrar a participar en cómo facilitar ese acoplamiento, ¿sí? entre la demanda laboral y la oferta laboral. Eso. Ya las universidades lo están haciendo, las universidades ya han estado revisando precisamente qué es eso que se requiere cambiar al interior de los currículos, al interior de los programas. No es fácil porque obviamente siempre van a haber rigideces, ya sea por la regulación del gobierno o por las mismas rigideces del personal educativo, pero digamos que es una tarea que ya se está haciendo. El gobierno también, digamos, ha hecho su papel a nivel nacional, a nivel distrital, generando diferentes incentivos. Hay becas para mujeres, digamos, para que estudien, ahorita que lo hablábamos más, carreras relacionadas con las ciencias y la tecnología. Eso es positivo. Obviamente eso va a tomar un tiempo y se requiere también un papel de las empresas, ¿sí? Si las empresas precisamente son las que están sufriendo esos desacoplamientos entre las capacidades, deberían de tener un papel más activo en eso, ¿cierto?
El entrenar a la gente que necesitan no es un papel exclusivamente del sector privado, pero eventualmente podrían contribuir. Profesor Rodríguez, tengo una última inquietud. En la EAN, ¿qué tantos estudios, o sea, tiene un estimado de cuántos estudiantes trabajan y estudian al mismo tiempo? Al menos en sus clases, ¿logra percibir que todavía eso se usa, que los estudiantes trabajen y estudien al mismo tiempo? Sí, totalmente. Yo diría que al menos la mitad de nuestros estudiantes trabajan y estudian al mismo tiempo. Eso obviamente demanda ciertas cosas de la universidad, demanda pues, ser flexible frente pues, a las necesidades de los estudiantes y también demanda que las universidades le presten atención a esas necesidades formativas del estudiante que está trabajando, ¿no? Porque el estudiante que está trabajando lo que quiere es que lo formen para ese trabajo o de pronto para el trabajo al que está aspirando. Claro, ¿cierto? Pero lo acerca al mundo laboral. Profesor Rodríguez, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Y profesor García, sus conclusiones, reflexiones, nos vamos. Sí, mi reflexión final es el mercado laboral o estos indicadores que vimos hoy son el resultado, debemos verlos como el resultado de cosas que se producen antes. Y el ejemplo que quiero situar, y dos cosas se producen antes. Una, la calidad, la productividad, ¿no? De las empresas que generan empleo. Y por otra parte, también la calidad de la formación, ¿no? Y cualificaciones y capacidades que tiene la mano de obra. Y en esta última tenemos retos importantes. Hay dos datos que quiero compartirles que me tienen seriamente preocupado. Uno es la tasa de deserción en los grados 10º y 11. 1 de cada 2 jóvenes en edad de 10º y 11 está fuera del sistema educativo. No va a terminar el bachillerato. Y el otro dato es lo que vimos en estos días en las pruebas PISA. Tenemos el bajo rendimiento académico, etcétera, y aunque siempre apuntamos a mirar la escuela, qué pasa con los profesores, qué pasa con el tablero, ya lo compraron por computadora, etcétera, sí, parte de eso es importante, pero las otras dos dimensiones que quiero recordarles son importantes, es una, la familia, el entorno familiar que sea seguro, que tenga las necesidades básicas satisfechas, un entorno estable donde las angustias de la pobreza y el estrés cotidiano de qué va a pasar con el empleo del papá o de la mamá, qué va a pasar si mañana podemos ir a la escuela o no, qué pasa si en varios territorios de Colombia donde hay pues violencia armada, etcétera, o aquí donde hay violencia doméstica en Bogotá, ¿no? Violencia intrafamiliar o hurtos, etcétera. Todo eso disminuye la capacidad cognitiva de los niños, jóvenes y adolescentes que viven en esos entornos. Entonces, cuando hablamos de rendimiento académico y cuando nos preocupamos por las pruebas PISA, también debemos poner el foco en esos entornos familiares que tienen que mejorar su seguridad, su estabilidad, su tranquilidad. Y también en la atención que estamos dando a la primera infancia, porque es de allí que se forma el cerebro para quienes van a pasar por todo el sistema educativo. ¿Qué tanta hambre están aguantando esos niños? Doctor Javier García Esteves, gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, Yamí, por la invitación. Es profesor de la Universidad de los Andes. Hasta aquí la emisión de hoy. Nos vemos el lunes para otro programa de investigación, de análisis y de datos. Ese día, el lunes, hablaremos de reparación de víctimas del conflicto armado desplazadas en Bogotá a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Somos Ahora, proyecto periodístico de Capital, Sistema de Comunicación Pública.